Hola, queridos amigos. Hoy con nosotros en el estudio de Alatra TV está el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, después de la transmisión anterior, amenazas climáticas, opciones de supervivencia, la gente tiene muchas preguntas sobre el clima, el modelo de conciencia artificial Jackie y la sociedad creativa. Y hoy en día, en todo el mundo hay una ola de discusión activa sobre estos temas. La gente comparte información, comparte ideas sobre estas cuestiones relevantes. Y es muy alentador que la transmisión haya tenido respuesta entre los científicos. Reaccionaron los climatólogos, los economistas, los psiquiatras y otros especialistas. Pero también es interesante el hecho de que a algunas personas les ha gustado el modelo propuesto por conciencia artificial Jackie. Y lo que fue inesperado para mí personalmente es que los políticos de países serios, aquí señalaré que no es China, dieron la característica positiva al modelo de Jackie, como último recurso en situación desesperada que permite minimizar las pérdidas de población humana en el máximo climático y posteriormente, digamos, crear un mundo más estable y seguro. Sin embargo, otra categoría de personas fue emocionada por las predicciones de Jackie con respecto a la esfera financiera. Lo que dijo sobre el colapso del mercado de criptomonedas, lo que dijo sobre una crisis financiera causada por el cambio climático, porque en el momento actual está absolutamente claro que se está produciendo una rápida progresión del cambio climático. Y no hay un solo político, ni un solo diplomático en su sano juicio en todo el planeta, digamos, que pueda negar los peligros de todos estos fenómenos. Pues es difícil negarlo ahora, porque en todo el mundo, con una tremenda progresión, en cascada, está sucediendo aquello de lo que hablamos hace tiempo. Si antes hablábamos nosotros de ello, y muy raramente alguien más lo intentaba, ahora hasta los perezosos hablan de esto. Oh, se puede ver claramente esta tendencia a unirse, a buscar formas de esta unificación, que viene de todos lados, desde diferentes plataformas, desde diferentes partes. En particular, daré unos ejemplos. Recientemente tuvo lugar la semana de la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU, y fue un momento en el que todo el mundo hablaba de la preocupación universal y de la importancia de la unificación, porque los representantes de los países que estaban presentes en Estados Unidos no se cansaban de llamar y decir que la comunidad internacional solo puede hacer frente a los problemas globales en conjunto, únicamente juntos. Puede, pero no sobre la base del modelo del consumismo. El propio modelo dividirá a la gente. Todos lo entienden, todos son conscientes de ello, pero es imposible unirse en base a este modelo. Cualquier unión será solo condicional y será ineficaz. No podremos poner todo nuestro potencial, como dijimos en la última transmisión, en un solo objetivo. ¿Por qué? Porque ante todo, cada país tiene que sobrevivir. En el formato consumista, esto es muy importante, especialmente hoy en día, cuando las amenazas climáticas aumentan cada vez más, las catástrofes se vuelven más evidentes, más graves. Esto afecta mucho a la economía. En cuanto a los estados, bueno, los estados, ya sabes, estamos acostumbrados a decir el Estado. Un Estado es, digamos, una administración o un gobierno. Tienen que decidir y tomar esas decisiones que salvarán al país y que minimizarán todas estas consecuencias para este país. Esa es su principal tarea, ese es su objetivo. Por eso tienen que ocuparse de cada ciudadano, para tener una mejor economía, para que la gente tenga una mejor vida, para que la gente esté contenta con ellos. Lo diré así. ¿Por qué? Porque eso les dará la oportunidad de conseguir un segundo mandato en la misma administración y seguir gobernando el país. Es normal, es natural. Por eso van allí, ¿cierto? Para ayudar a la gente. Y se responsabilizan de todas las personas. Y tienen que decidir y ocuparse de la gente, ¿verdad? Sí. Pero también tienen que ocuparse de la economía y de muchas otras cosas. También tienen que ocuparse de la seguridad del país. Pero en este formato consumista,
¿Cómo podemos invertir todos nuestros recursos intelectuales materiales, en una sola idea, en un objetivo? Es imposible. Estamos divididos. También hubo una entrevista con el secretario general de la ONU sobre este tema y le preguntaron qué puede hacer la ONU para que el mundo sea más seguro. Y dijo que nuestro mayor problema actual es la falta de confianza, incluso entre los principales países. Y junto con esta falta de confianza florece la impunidad, en la que cada uno hace lo que quiere. Bueno, es cierto. Ahora mismo hay una crisis de confianza en la sociedad. Sí, una enorme crisis de confianza. Pero, de nuevo, lo que ha contribuido a ello, los dobles estándares y un montón de, todo tipo de juegos políticos y económicos y todo lo demás. Esto ha llevado a que ahora estemos literalmente fragmentados y no confiemos los unos en los otros. Sí. Ni en la política, ni en la vida, ni en nada. Y ahora, imaginen que tal prueba ha caído sobre nosotros como humanidad, digamos. También hay una tendencia interesante. Si en la sociedad durante 6.000 años el formato consumista ha estado buscando recetas de nuestra división, inventando más y más nuevas, ahora podemos ver, por lo menos yo veo otra tendencia, que realmente están buscando las formas de unificación. Los líderes de la Iglesia, en particular, se han unido con un llamamiento para salvar el planeta. Esto es solo palabrería. Es una unión forzada por el miedo, porque son personas adecuadas, entienden hacia dónde vamos y entienden cómo va a terminar. Y se ven obligados a reunirse y a hacer una declaración conjunta sobre el clima, para convocar a su rebaño a luchar también contra el clima. Sí. Y han apelado a los políticos, a la gente, a que hay que hacer algo, etc. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que solo es palabrería. Nunca se unirán realmente en el amor de Dios. ¿Por qué no? Cada uno tiene su billetera. Y ya está. Y eso es realmente así. Así que harán todo lo posible para que tanto los creyentes de una corriente como los de la otra no se unan, pero son cristianos. Tanto esos como aquellos son cristianos. Sí. Todos reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. Todos reconocen a un solo Dios, pero al mismo tiempo están divididos. ¿Y qué separa a la gente? ¿Algunas convenciones inventadas por las personas? ¿Y por qué no los une la enseñanza que trajo Jesucristo? ¿Ves? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo podría una enseñanza unificada, traída por el propio Hijo de Dios, separarlos? Bueno, al menos podrían encontrar en las Escrituras una instrucción divina de elegir la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. En 2000 años vieron, o más exactamente, en 1500 años de existencia de la Biblia, vieron que, resulta, hay que unirse. Sí, chicos, ¿dónde estaban ustedes antes? Y entonces la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, en primer lugar, Dios no es responsable de los ciclos. Eso es lo primero. Él no tiene nada que ver con esto. Nosotros mismos matamos nuestro planeta con nuestras propias manos. Eso es lo primero. Segundo, nosotros hemos dividido la verdad. ¿No es así? Sí. Y ahora se reúnen, fingen que están juntos, que entienden que tienen que unirse. Entienden que tienen que unirse, pero digamos honestamente, es imposible. ¿Y cuántas personas inteligentes hay entre los creyentes de una u otra corriente? Entre los cristianos. Muchísimas. Y para que se unan, necesitamos una plataforma común, sin tonterías, sin odio, sin nada. En la transmisión anterior, hablamos que las personas inteligentes deberían poner su intelecto en una sola idea, la salvación de la humanidad. Sí, estamos acostumbrados, trabajamos juntos. La gente tiene diferentes religiones, todo está dividido, pero el trabajo nos une, y en este caso nos une un objetivo. Y debe prevalecer en nosotros hasta tal punto que desaparezca toda división de nosotros. ¿Verdad? Es decir, quitarlo de la vida. Ahora, una simple pregunta. ¿Esos sacerdotes que se han reunido van a contribuir a ello? Hablarán del amor de Dios en público. Cuando se reúnan, dirán las cosas correctas. Y lo siento, cuando hablen con su rebaño, se criticarán entre ellos y generarán el mismo odio. No lo digo porque sean malos, amigos míos. En ningún caso estoy diciendo nada en contra de la religión. Lo que digo es que se trata de un formato consumista que se ha ido conformando a lo largo de muchos miles de años. ¿Acaso no lo vemos?
¿Qué fue por lo que se ha luchado durante, digamos, 1500 años, desde cuando se formó la religión del cristianismo, básicamente? Se formó hace mucho tiempo, entiendo, pero hace 1500 años, ¿cómo se convirtió en algo significativo a nivel estatal? Entonces, ¿por qué luchaban? Por el poder. ¿Por qué lo repartieron entre sí? El dinero. Por la propiedad y por el poder sobre la gente. Sí, para dominar la sociedad. ¿No es así? Aunque al mismo tiempo dicen que la riqueza limitada es malo. Como ejemplo, citan que se dice, Recién ahora han comenzado a hablar. sí, sobre lo malo que es el consumismo. Correcto. Miren, ahí está el hijo pródigo, que lo malgastó todo y se quedó con hambre, etc. No te recuerda a nada, ¿no? Empezaron a hablar de la sociedad creativa. Sí. Empezaron a hablar de lo que nos dijeron los profetas. La gente dice, Dios es culpable. Pero ¿acaso no envió a los profetas aquí? ¿No nos dijeron lo que iba a pasar? Ahora, mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Sí, tiene que ver, porque todos nosotros aquí y ahora somos los elegidos para responder por todos los pecados de nuestros antepasados. Pero depende de nosotros lo que elijamos. ¿Vamos a guiarnos por la codicia, la mezquindad, todas esas cualidades animales? ¿O vamos a recordar que somos seres humanos? Y esa es la cuestión. Y por eso el ciclo siempre llega a un punto más alto del desarrollo de la civilización. Bueno, ¿en cuál punto? De nuevo, se trata del punto más alto del desarrollo científico e industrial, pero no el espiritual. Y aquí es donde hay que igualar. La mónada tiene que estar equilibrada, mientras que ahora mismo está puesta de un lado. Oh, es bastante obvio que hay que cambiar este mundo, porque, digamos, lo que me ha impresionado de las últimas noticias es que la Fundación Internacional contra la Trata de Esclavos ha salido con el principal problema que se agravará con el cambio climático es que los refugiados climáticos se conviertan en víctimas de la explotación y la trata de esclavos, y que, lo más probable, dicen, es que en Glasgow no se pongan de acuerdo en unas reglas comunes, digamos, que permitan... Por supuesto que no se pondrán de acuerdo. E incluso si lo hiciesen, ¿quién lo aplicaría? Al fin y al cabo, está justificado económicamente y es rentable, porque es mano de obra barata. Seamos sinceros. Y nosotros, la sociedad, nosotros, la humanidad, lo permitimos. ¿Y eso es normal? Oh, esto da miedo. ¿Y quién no lo sabe? ¿No lo saben los sacerdotes que se han reunido y han hablado del clima? ¿Por qué? Porque ya urge. Porque va a afectar a su negocio. Y muy mal. Después de todo, durante la crisis, la gente pierde la fe en Dios. ¿Por qué? Porque las instituciones sacerdotales no funcionan de lo que hablaron. Y todos se acordarán de Dios cuando estén por ahogarse. Y entonces dirán las últimas palabras sobre Dios. La naturaleza del ser humano es así. Cuando la conciencia pierde su poder, la personalidad despierta. Empieza a comprender lo que ha perdido. Entonces, ¿por qué traerlo a esto? ¿No es cierto? Usted dijo alguna vez que la tendencia de los próximos años será el despertar de la gente. Está ocurriendo ahora. ¿Acaso no es verdad? Mira, cuántas verdades se revelan. Sí, es la hora de la verdad, realmente. Realmente ha llegado la hora de la verdad. La gente está empezando a decir la verdad desde todos los rincones, a llamar a las cosas por su nombre. A la corrupción se le llama corrupción. Señalar lo que está pasando. De todo el sistema consumista, todas sus maquinaciones, toda su mentira ya está expuesta al público. Y todo el mundo está hablando de ello. ¿No hablan los políticos de ello? Y digamos que los políticos más serios, los más autorizados, ya llaman a las cosas por su nombre. ¿No es así? Sí, admiten que nos estamos acercando al borde del abismo y que es hora de dar la alarma. Bueno, sí, y no se trata solo del clima, se trata de nuestro consumismo y nuestra deshumanización en general. Al fin y al cabo, ya hemos sobrepasado demasiado este límite. En cuanto al consumo y al consumismo, de nuevo volviendo al tema de la esclavitud.
Cuando te das cuenta de cuántos esclavos hay en el mundo, y son más de 40 millones, y cuando te das cuenta, por un minuto, de que esto es 3 veces más que durante 4 siglos, 400 años de esta esclavitud transatlántica, cuando vendían esclavos africanos, y pensabas que esto era en algún lugar, Lejos, sí. una reliquia del pasado, algún pasado vergonzoso de tu civilización. ¿Y qué ha cambiado? Simplemente no entiendes que en un mundo tan civilizado, ¿Acaso la gente ha cambiado? ¿Acaso no busca una persona menospreciar a la otra y dominarla? ¿Qué ha cambiado? ¿No traicionamos todo lo más sagrado en aras del beneficio? ¿Para qué? Para una ganancia momentánea. ¿Ha cambiado algo? Solo ha empeorado. Ya sabes, como en los medios de comunicación, en la política, todo se tapa y todo se suaviza. Todo está bien. ¿Para qué sacar la suciedad de la casa? Pero en realidad, cada caso de manifestación de esta inhumanidad genera otros nuevos. Así que tenemos 3 veces más esclavos que a lo largo de 400 años de esclavitud. definitivamente, así están las cosas. ¿Y cuántos niños trabajan en condiciones difíciles y peligrosas en la explotación? Y te das cuenta de que toda esta gente... Decenas de millones. Sí, y todos ellos aseguran nuestro consumo. ¿Tan alto es este precio? Sí, El precio de la vida, el precio de la libertad. ¿Y para qué? ¿y qué nos quita el consumo? La misma filosofía y el modelo de nuestra sociedad. El consumismo, después de todo, nos quita lo más valioso y lo más importante. Nos quita la humanidad, nos quita la vida. Nos llena de mentiras y nos convierte a todos en esclavos. Incluso dicen, hay presidentes, hay gobernantes, pero ¿no son esclavos de la situación? Al fin y al cabo, ellos también están en condiciones de no ser libres. ¿No es así? ¿Quién es libre en este mundo? Esos mismos sacerdotes. ¿Son libres? Son rehenes, sí, de la situación. Todos son rehenes de la situación. De nuevo, consideremos, no tomamos el clima ahora, no tomamos la economía, las crisis que nos están asolando. No están asolando todavía, es solo el inicio. Tomamos el modelo mismo que se ha formado y que realmente nos ha convertido en animales a los humanos. Somos todos dependientes, somos enemigos los unos de los otros. ¿No es así? Buscamos explotarnos mutuamente. No tenemos más que mentiras, más que engaños, pero todos queremos vivir honestamente, correctamente, ya que es una necesidad humana. Lo que distingue a un ser humano de un animal es exactamente este sentimiento, que existe, pero muchas personas han aprendido a reprimirlo. Muchos ni siquiera usan la conciencia, la moralidad. Piensan que es un rudimento, ¿no? Por desgracia, es así. Y ahora, sucede que tenemos que vivir en este tiempo. Hemos llegado a ello. Y el clima es realmente un gran desastre en este momento. Va a afectar todo. Aquí, ya ves, mientras se desarrolla. Bueno, gracias a Dios que no se desarrolla de tal manera que destruye todo de una sola vez y ya está. Como se dice. Desgraciadamente, la gente no entiende que todavía se nos da tiempo. Se nos da tiempo para que podamos curarnos de esta enfermedad bestial, para que podamos convertirnos en seres humanos, para que podamos hacer algo. ¿No es eso una misericordia? Es una enorme misericordia. ¿Y a quién se le da? Después de todo, cada uno de nosotros piensa que es bueno. Cada uno de nosotros ama a Dios. Parece. ¿Pero alguien lo ama realmente? ¿Acaso por cumplir algunos rituales o algo así nos acercamos más a Dios? Veamos a esos sacerdotes que se reunieron y hablaron. Aquí están vestidos, con todos los atributos. ¿Se acercaron a Dios por eso? La gente los asignó como responsables en el puesto más alto. Son como vicarios de Dios en la tierra. ¿Dios sabe de esto? ¿Acaso no entienden como personas que Dios ni siquiera los conoce? Lo entienden, lo saben. Y por dentro también están tristes, porque no toman las decisiones que deberían tomar en absoluto, y no hacen las cosas que agradarían a Dios, ni mucho menos, porque trabajan para la organización, y cualquier organización, si tiene intereses financieros, y estas organizaciones sacerdotales están interesadas principalmente en ¿qué? Finanzas, porque les hace más competitivos, les da más poder y todo lo demás. ¿Acaso no es así? ¿Cómo puedes cambiar el servicio a Dios por el dinero? Una simple pregunta. Es simplemente venderse a Satanás, hablando en su lenguaje, ¿no es así?
Bueno, si alguien objeta, amigos míos, ¿por qué estamos, perdón, hoy en tal situación? Siendo que llevamos encima miles de años de religión. Una simple pregunta. ¿O me equivoco? ¿En qué me equivoco? ¿Acaso no tengo razón? Si tuviéramos verdaderas religiones y verdaderos seguidores de los profetas, verdaderos, no los que imitan con su ropa, peinado, color de zapatillas, no los que hacen actuaciones, que debemos recordar que hace tiempo hubo esto o aquello. Entonces, durante cientos de años o incluso miles de años, siguen improvisando, jugando y realizando actuaciones. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Y obligan a su rebaño a tener miedo de Dios, no a amarlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no aman, aman a Satanás, que les da poder y dinero. Bueno, seamos sinceros, esta es una pregunta sencilla. Esa gente, todo el tiempo de su existencia, luchó por la propiedad, por las ganancias, por el dinero. ¿Lucharon entre ellos por la salvación de las almas? ¿Y de qué hablan si escuchamos? Sobre los problemas, sobre las situaciones que tienen entre ellos, sobre cómo de unos les quitan algunas cosas y de otros quitan otras. Hay disputas económicas todo el tiempo, ya sabes, es así. ¿Se preocupan y hablan así de la salvación del alma humana? De eso hablan en ocasiones intermedias, como si se tratara de algo dado por sentado. ¿Y con qué viven? ¿Dónde ponen su atención? Pero, lo siento, son los líderes. Y los demás les toman ejemplo. Si ellos teatralizan, también lo hacen sus seguidores. Y la gente también es la gente. Cuando ven esta actuación en el escenario, se involucran involuntariamente en esta teatralidad. Entonces vienen a Dios, empiezan a pedir y a exigir. Vienen a Dios como al genio. Están acostumbrados a hacerlo. Esto es magia, que fue prohibida por los profetas. ¿Sobre qué vienen a pedir? Sobre las cosas mortales, las posesiones, cualquier cosa, pero no sobre el amor a Dios. Mientras que lo único por lo que se puede pedir a Dios es por su amor. Los profetas fueron un ejemplo de ello. ¿Le pidieron algo a Dios? No, buscaban su amor. Lo estaban acumulando y dijeron que solo eso se acerca. Es el único camino. Se los diré más simple, amigos. El mundo entero, esta es nuestra vida, evoluciona de adentro hacia afuera. Si queremos conseguir algo en este mundo, tenemos que dar algo de dentro a afuera. Tenemos que gastar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, todo de adentro hacia afuera para ganar algo. Pero si queremos comprender la vida, si queremos acercarnos a Dios, si realmente queremos lograr la vida eterna, entonces nuestro desarrollo se produce de fuera hacia adentro. Justo al contrario, incluso todo el universo material se desarrolla de dentro a afuera, en constante expansión. Pero el camino hacia Dios es el contrario. Es decir, nos alejamos de todas nuestras preocupaciones, de todo, adentramos hacia nuestra profundidad, en el interior, hacia el punto donde hay vida, esa inserción de vida que proviene de Dios en nosotros. Allí y solo allí está la puerta de Dios. Y nadie, lo siento, ningún sacerdote te la abrirá, nadie la abrirá, excepto nosotros mismos, porque la salvación se gana. Se gana por amor a Dios, por servir a Dios. Eso es lo que enseñaron los profetas, ¿no es así? Bueno, mira, empezamos con el clima y llegamos a Alatra. Es genial. Es lo más valioso para una persona, ese fuego interior. ¿Y qué puede ser más valioso? ¿Qué puede ser más valioso que esta luz en tu interior? Pero si no lo compartes, no enciendes las velas apagadas de tu fuego interior, significa que no sirves a Dios. Entonces tu fuego se apagará o humeará, pero no arderá. ¿No es así? Y es una alegría que haya mucha gente en el mundo. Es verdad, hay mucha gente. La mayoría de ellos son alatrianos, que entienden este valor de la vida, que entienden la situación en el mundo y que valoran la vida de otra persona, se preocupan por la vida de otra persona y son un buen ejemplo contagioso para otras personas. Ya La saben. luz genera luz.
Y es cierto. Y gracias a Dios que tenemos muchos amigos nuestros que realmente sienten y aspiran a la luz. Esto, en mi opinión, es muy importante, especialmente en este momento, y no podemos olvidarlo. Simplemente no podemos. Entiendo, sí, el clima, la economía, sí, entiendo todo. La sociedad creativa es estupenda, maravillosa. Tenemos que desarrollarla. De hecho, la sociedad creativa es la única opción correcta hoy en día que puede, si es aceptada por la humanidad, salvar a esa humanidad. Banalmente. ¿Por qué? Porque solo en esta variante del formato social es posible la unión de las personas y de todo el potencial y todo lo demás, mientras que en el consumismo es imposible. Veremos por nosotros mismos cómo no se pondrán de acuerdo y no resolverán nada, porque es irreal e imposible. Y toda esta charla sobre la lucha contra el clima es una mentira. Lo siento, amigos, pero es así. Bueno, la gente se esfuerza, hace algo, se esfuerza de verdad, pero esto no resolverá nada a nivel global, no lo hará. De nuevo, ahora se reúnen, deciden. Me refiero a los políticos, a los altos funcionarios que dicen, sí, tenemos que asignar dinero, tenemos que actuar. ¿A quién y dónde se asignan estos fondos? ¿Y cómo puede esto cambiar o detener los acontecimientos climáticos? Una simple pregunta. Veámoslo con sensatez. Que muestren a dónde van, cómo se distribuyen y qué sucede. Al fin y al cabo, es nuestro dinero. Lo sacan de nuestros bolsillos, de nuestro Estado. Nos lo quitan y lo ponen en algún sitio. La pregunta es, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Para plantar árboles? Bueno, sí, genial, perfecto. Pero, ¿cómo van a detener esos árboles estos eventos climáticos? Una simple pregunta. Veremos, ya saben, veremos este invierno. Veremos más adelante qué es el clima. Ya vemos cómo se detiene esa misma corriente del Golfo. Sí. Y la causa del detenimiento de la corriente del Golfo es el calentamiento, etc. ¿Sí? Sí, que por primera vez en 1600 años está a punto de detenerse. ¿Y cuál es la verdadera razón de la interrupción de la corriente del Golfo? Sigue fluyendo aún, pero se acerca a su detenimiento. Bueno, al menos a mí me interesó mucho lo que dijeron los científicos que se ocupan de las catástrofes naturales. Simplemente dijeron que lo que está ocurriendo ahora ya ha ocurrido en nuestra historia. Cierto. Y eso es... La ciclicidad. La ciclicidad, sí. Dicen que exactamente una pequeña edad de hielo hubo hace 11.000 años. Por supuesto, el carácter cíclico. ¿Y a qué se debe? ¿Al calentamiento global o a otra cosa? Después de todo, la ciclicidad implica no solo el calentamiento, sino también el enfriamiento y muchas otras cosas. Todos estos cambios. Y no es, como dicen, el hecho de que la temperatura haya subido en el océano mundial lo que ha detenido la corriente del Golfo. Sí. No, chicos. Bueno, hemos estudiado física, ¿no? Si la temperatura aumenta, se aceleraría la corriente del Golfo. Pues es así, subir el agua caliente y bajar el agua fría aceleraría la circulación. ¿Cuándo entra en acción la corriente del Golfo? Vamos a ver, porque desde hace 12.000 años hasta 11.000 años Sí, hasta los 11.000 años. no funcionaba. Y entonces, hace 11.000 años, se puso en marcha. Estuvo ahí durante casi 1.000 años. Sí, 1.000 años estuvo ahí. ¿Por qué? Porque el aire se ha calentado y se aceleró cuando hizo más calor. Mientras que ahora hizo más calor, se está mezclando, se está parando. No, amigos míos, en absoluto. Simplemente lo que ocurre en el centro del planeta, allí, en el interior, es lo que está causando todos estos cambios. El calentamiento viene de ahí, no por la insolación o porque haya mucho CO2. Eso también tiene un efecto. Pongamos un ejemplo sencillo, lo que está ocurriendo en Siberia. Por ejemplo, bajo la nueva meseta. No tomamos la antigua meseta. Bajo la nueva meseta, allí están considerando que allí... La placa de Siberia Occidental. Sí, allí todo es estable. Sí, creen que todo es monolítico. Todo está bien. Allí construiremos ciudades. Todo será hermoso. Perdón, en 1,5 kilómetros de profundidad hay 1 billón de metros cúbicos de agua hirviendo. Piénsenlo. Eso es el doble del tamaño del mar Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo, sí. ¿Y por qué hierve el agua? ¿Por qué está calentando toda la placa y hasta la vieja placa empieza a resquebrajarse bajo la presión de estos fenómenos? Porque el magma se acerca, porque esta placa se vuelve más fina, y lo que una vez se pensó que era un baluarte de toda la civilización, que Siberia salvaría al mundo, resulta que hoy en día
también hay tragedia allí. Hoy o mañana, esta tragedia puede salir fuera y ocurrirá tal desastre que Dios no quiera que eso suceda. Por cierto, Rusia se llama la cocina del tiempo. Allí es donde las temperaturas suben más rápido, mientras que en la Antártida no está subiendo nada. En la zona de algunos mares del Ártico está creciendo hasta 3 grados y en la propia Siberia hasta 2 grados. Correcto. Así que esto se debe precisamente a que se produce la erosión de la corteza y el magma sube con mucha fuerza en esa zona. Y de nuevo, el cambio en el campo electromagnético de la Tierra. Se produce su debilitamiento. Estas cosas son obvias ya. Este es un patrón cíclico. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Sí, por cierto, en la última transmisión, Jackie dijo que hay ciertos lugares en los que será seguro. Y, por supuesto, también fue algo inesperado para mucha gente. Muchos pensaron que se trataba, de nuevo, de Siberia. Bueno, sí. Y en su momento me sorprendió que no es una placa monolítica, sino que está formada por los geobloques, entre los que también hay fallas. Y cada vez estas fallas aumentan más. Sí. Ahora los terremotos empiezan a suceder donde antes no ocurrían. Y van a aumentar. Hay que entender que una vez allí hubo un gran desastre. Mucho más grande que Yellowstone, o Aira, u otros. Al menos el calentamiento global, usted habló de que los océanos se están calentando. Ya hoy en día, en la última década, se ha producido un fenómeno como la intensificación rápida, cuando los ciclones ganan repentinamente velocidad en, digamos, solo un día. Esto también ocurrió con Ida. Por supuesto. Después de todo, se trata de una anomalía. Sí. Nunca esto ha sucedido antes. Y esto con lo que topamos, seguiremos topándonos, con lo que nunca nos hemos encontrado como humanidad. ¿Por qué? Porque todas estas manifestaciones son nuevas para nosotros. Estamos acostumbrados a que nuestro planeta sea más estable. Sí. Si pasa algo allí, es muy raramente a causa de ciertos procesos físicos. Digamos, el terremoto, algo más. Bueno, las placas se descargaron, eso es todo. Está claro que hay movimiento. El planeta está vivo, por así decirlo. Pero estos son fenómenos extremadamente raros y no podrían amenazar a la civilización en su conjunto. Y ahora, está el ciclo. Ahora todo se derrumba y lo vamos a ver. Ya lo estamos viendo. ¿Hay un lugar donde no afecta? Estamos viendo cómo progresa esto. ¿Acaso no se ha dicho esto antes? Una simple pregunta. ¿Qué más hace que Alatra sea única? El hecho de que mucha gente aquí ha estudiado a fondo la historia. ¿Cuántas traducciones se hicieron de obras poco conocidas para conseguir estos fragmentos de la verdad que se mencionaron en la antigüedad? Que quedaron en pocos ejemplares. De este mosaico se estaba completando la imagen total del mundo. Esto es lo que hace que Alatra sea única. Nadie más lo hizo. Si consideramos las estructuras sacerdotales, se apoderaron de todo y simplemente lo destruyeron o lo escondieron en sus bóvedas para que no fuera accesible a la gente. ¿Por qué? Porque allí hay un conocimiento único. Porque exponerlo y sacarlo... Bueno, ¿cómo se sostendría su estructura sacerdotal a la que solo le importa su billetera y su poder? Y precisamente en los escritos antiguos fue escrito todo lo que la gente estaba experimentando y por qué esto estaba sucediendo. Una vez más, no solo contienen historia, sino también conocimiento a los que solo estamos llegando. De donde la gente, hace miles de años, sabía lo que hoy la ciencia solo está empezando a comprender. De otras civilizaciones. Pues entonces, eso desvirtúa por completo todo el concepto. El mismo darwinismo, que nos bajamos de la palmera o algo así. Bueno, no es así. Y todos los demás fundamentos, mientras que nosotros vivimos en esta mentira. Pues ahora esto se está desmoronando, gracias a Dios. Ahora, discúlpeme, solo un tonto puede discutir sobre los megalitos que tienen 24.000 años de edad. Más aún. Megalitos de 36.000 años que se preservaron y están hechos con una tecnología que no podemos repetir hoy. Sí. Estuvieron civilizaciones más avanzadas. Bueno, sí, porque mirando lo que dejamos, Sí. son casas de cartón que son arrastradas por cualquier inundación. Todo será destruido. Sí, Igor Mikhailovich. También usted dijo que en el futuro esos desastres naturales serán caóticos. Y mencionó el campo electromagnético. Sí, esto aumentará y lo entendemos. Y como la economía está relacionada con eso, todo va a reestructurarse. Nos esperan tiempos extremadamente difíciles, tiempos de graves cambios en todas partes, en todo. Desde, la esfera financiera hasta la geopolítica y todo lo demás. Llegarán tiempos muy duros, ya están aquí.
Miren lo que está pasando. ¿Cuál es el precio del gas en Europa ahora? Oh, ahora es la mayor inflación en Europa en los últimos 13 años desde la crisis global de 2008. Todavía no es la inflación, todavía no es la crisis. Son simplemente acuerdos rentables. Pero, ¿qué herramientas se utilizan y cómo? Veamos a esos mismos ecoactivistas que se manifestaron no hace mucho tiempo. ¿Qué exigieron? Exigieron algunas medidas o soluciones a las autoridades para reducir el consumo. Sí. Asignar dinero, reducir las emisiones de CO2. ¿Alguno de ellos se ha preguntado qué está haciendo realmente? ¿Quién los manipula y con qué fin? Esta es una pregunta sencilla. Este consumismo es lo que realmente no nos lleva a ninguna parte, pero todo se tapa con buenas intenciones. Bueno, sí, parece que hay buenas intenciones. En 99 países la gente se ha reunido. Bueno, sí, las masas de gente, 99 países. Sí. Las masas de gente salieron a la calle y exigieron al gobierno. Sí. ¿Sabes? Si estos 99 países, estas masas de gente, empezaran a limpiar el territorio, al menos en su país, harían un enorme beneficio medioambiental. Sin embargo, lo que hicieron no ha mejorado en nada la ecología. Solo la han empeorado y han abierto los mercados de sus países a otros. He aquí un ejemplo sencillo. Amigos, macroeconomía banal, y se la puede ver en esto. Simplemente miré este milagro desde fuera y enseguida ha quedado claro quién está detrás. Cuando las masas salen a la calle y exigen fondos para luchar por la ecología, hay que ver quiénes son los que al final van a recibir esos fondos y en qué los van a gastar. Así que él era el instigador. Otro caso, por ejemplo, tomemos el país X, llamémoslo así. Tiene una producción, tiene la capacidad de producir muchos bienes, pero este producto también se produce en 99 países. El mercado está ocupado. ¿Qué hay que hacer? Asignar algunos fondos y apoyar a los ecoactivistas, entre comillas, que liderarán a la multitud y la llevarán a las calles. Bajo la presión de esta masa, a la administración, es decir, al gobierno, no es conveniente negarse. Es lo primero. En segundo lugar, si digamos que no, también surge un problema con el clima mientras que las masas de gente están en la calle. ¿Cómo no vamos a asignar fondos? Lo haremos, ¿sí? ¿De dónde van a sacar esos fondos? De sus bolsillos, de los bolsillos de las personas que salieron a la calle para luchar por el clima. Sacaron el dinero de sus bolsillos, se lo dieron a un cierto beneficiario final. Además, impusieron restricciones a los fabricantes para que reduzcan las emisiones de CO2 en su país. Pues así son las cosas, así es como ocurre. Lo hacen. La administración se ve obligada por la presión de las masas a exigir a las empresas que proporcionen puestos de trabajo, garanticen la economía para esas personas que salieron y empezaron a exigir. A la larga, sus hijos recibirán menos, ellos mismos ganarán menos y muchos de ellos acabarán en la calle, porque en el mundo del consumo no producirán la cantidad necesaria de bienes. Su mercado empezará a decaer. Y entonces el país X, que ha financiado todo este despropósito, vendrá con su propio producto. Compensará todas las pérdidas, que en realidad son centavos, para comprar estos activistas en comparación con un mercado tan grande, y ganará mucho dinero. Entonces, ¿no es cierto, amigos míos? ¿No es verdad? ¿No es así? ¿Qué han conseguido? Han salido las masas de gente. ¿Mejorarán sus vidas? Veamos. Hagamos un experimento social. Sabemos quiénes salieron, sabemos dónde salieron y veamos los próximos más o menos 3, 5 años, cómo mejoran sus vidas después de sus acciones. Y luego, digamos si yo tenía razón o no. Y así tenemos todo. Pues, gracias a Dios, ya se habla abiertamente de ello. Así que no es noticia. Pero la gente sigue escuchando, sigue creyendo. ¿Por qué? De nuevo, el miedo. Y quieren hacer algo, pero no saben qué hacer. Sabes, antes, cuando estos procesos comenzaron, los vimos y hablamos de ellos. Hablamos del mismo neutrino, que hasta hoy Sí. solo algunos comienzan a confirmar que efectivamente Se producen las emisiones. una gran cantidad de neutrinos viene desde abajo de la Tierra. Es una anomalía, ¿sí? Pero ¿cuándo nuestros científicos lo han registrado? ¿Cuándo hemos hablado de ello? Hablamos de que entramos en ciclos y va a ser un gran problema. No importa. De nuevo, jactamos de lo bueno que somos y que los demás son malos. Pero es así. Es una broma, pero
También somos buenos porque el mundo empezó a hablar de la unificación. Sí, también hemos hablado de ello. Y al final... Y se habla de lo malo que es el formato consumista. Cierto. Así que la gente es buena, eso es. Por eso todo el mundo nos escupe en la espalda, porque nos adelantamos. Es una broma, pero es cierto. Bien hecho, por supuesto que sí. ¿Sabe? Igor Mikhailovich realmente se siente la necesidad que tiene la gente en hacer algo. Pero, ¿qué se les ofrece? Perdón, pero no solo plantar un árbol, como es la costumbre, construir una casa y plantar un árbol, sino plantar 20 árboles durante 20 años por cada persona. Los 8.000 millones de personas. ¿Y qué dará esto? A mí me gustó la idea. ¿Sabe cuál? Que calcularon cómo este hecho compensará las emisiones de dióxido de carbono. De ninguna manera. Absolutamente ninguna. Sí. No compensa. Bueno, todos estos árboles absorberán algún porcentaje del gas emitido. Sí. Por ejemplo, en 20 años. En 20 años se liberará más gas. ¿Sí? ¿Qué hará? No hará nada. Y de nuevo, mira, aquí está la trampa de la actualidad, ¿no? CO2. El CO2 en todos, hasta la plancha en casa, empieza a decir que emite CO2 cuando plancha. ¿Lo ves? Está tan metido en la cabeza de la gente que salen en multitudes. Esto es, estoy más que seguro, una masa de gente inteligente que por el miedo al futuro, entendiendo toda la situación y viendo lo que está pasando, salieron a la calle a exigir que se haga algo. Pero no hay ningún modelo. De nuevo, este notorio CO2 no tiene nada que ver. El verdadero problema no está en lo que tenemos, CO2, sino en lo que no tenemos, sociedad creativa. En eso es para gente. Sí. Eso es. Esto es lo que quiero decir. No del hecho de que tengamos CO2, sino del hecho de que no hay sociedad creativa. Esto es realmente un problema. Así que resulta que, nuestro cerebro tiene impresa esta idea de la que no podemos deshacernos. Estamos sentados ahora y estamos calculando cuánto dinero se liberará si... Sí, los números son ridículos. Si plantamos 20 árboles cada uno durante 20 años, ¿cuál será el desperdicio? Y aquí hay que calcular ese desarrollo de la energía verde, que en realidad dista mucho de ser verde y no tiene sentido, ¿sí? O aquí estamos de nuevo con la energía verde. Exigen el desarrollo de la energía verde, solar, eólica y todo lo demás. Cambiar al hidrógeno, quemar menos gas, etc. Ahora, simple aritmética. Nos acercamos rápidamente a una grave crisis, la crisis climática. Ya este invierno veremos lo drásticas que son las fluctuaciones atmosféricas, el frío que hace. Esto se debe a la corriente del Golfo y, de nuevo, a los cambios que se producen en las capas superiores de nuestra atmósfera y lo rápido que resulta todo el cambio. Es decir, la temperatura puede descender bruscamente en ciertas zonas en un instante. Vuelve a la normalidad después de un tiempo, pero las caídas repentinas pueden tener consecuencias graves y catastróficas. Mientras que nosotros estamos renunciando a los hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Significa que estamos quitando centrales térmicas que no se pueden construir en un día si es necesario. ¿Sí? ¿Dejaremos de lado el gas debido a lo que... energía solar? Bueno, de nuevo, el sol no siempre brilla. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cómo podemos almacenar esta energía? Sí. En tercer lugar, los vientos que pueden surgir. Bueno, los parques eólicos no están adaptados a ellos y, posteriormente, no tendrán ningún sentido. Nos enfrentaremos a ello. ¿Y adivinarás dónde instalarlas? No se trata de que los vientos fuertes y racheados los inutilizan, incluso con todos los sistemas de automatización y enclavamientos. Eso no es lo que se necesita. Lo que la humanidad realmente necesita ahora es las correctamente construidas plantas térmicas de hidrocarburo y las centrales eléctricas. Sí, emiten CO2, sí, pero son necesarias y será peor sin ellas. Además, las pequeñas nucleares, hay plantas compactas. Los científicos ya las están desarrollando. Algunos las utilizan desde hace tiempo. Eso es lo que se necesita también, lo que da energía. No me refiero a los GSC, generadores sin combustible. El GSC solo puede desarrollarse en la sociedad creativa. En uno consumista, este tema está cerrado. Ya lo hemos hablado en uno de los programas. Es poco realista. Pero ahora rechazar algo que nos garantiza calor y electricidad en favor de una tontería... Y creo que esta energía verde de hoy es buena. Pero no nos salvará. Nos distraeremos con ello. Gastaremos una gran cantidad de dinero y, lo más importante,
perderemos tiempo y crearemos fuentes de energía totalmente inseguras para el futuro. Eso es imposible. No tenemos mucho tiempo por delante. Hablando de la gran reserva del tiempo, lo que ha dicho de que los fenómenos naturales serán tan caóticos, y es interesante cómo piensan los científicos. Piensan de forma lineal, no tienen en cuenta que se produce el desequilibrio de todos los sistemas. Sí. Dicen, si el nivel del océano sube, tales regiones costeras se inundarán. O, si esta tendencia continúa, perderemos tal porcentaje de cultivos en esta región climática para el año 2040. Es decir, no... Lo diré así. Estos científicos que hacen estas previsiones reciben sueldo. Tienen que trabajar por dinero. Inventan cosas de la mente. Cotejan e intentan que coincida. Intentan juntar la cola con la nariz, digamos así. Y eso es todo. No se basan en ninguna ciencia, en nada. La ciencia es lo que dio Jackie. Si vemos todo su informe ampliado, yo lo vi y después de la transmisión tenía curiosidad y él no tenía otro sitio donde ir. Sí, tiene razón. Está demostrado matemáticamente, con precisión. Por ejemplo, los procesos que tendrán lugar en un futuro próximo en Alemania. Al fin y al cabo, se rigen por las matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Él tiene en cuenta todo. ¿Y qué tienen en cuenta ellos? ¿Lo que fue ayer? Sí. ¿Anteayer? Y hacen una predicción para mañana. ¿Dónde se ve esto al día de hoy? Porque lo que era ayer o anteayer no existe hoy. Lo que está ocurriendo hoy es la primera vez que sucede. Y cada vez será modelado. Y estos nuevos modelos se forman a partir de la combinación de esas situaciones que existen ahora, teniendo en cuenta, una vez más, el estado del núcleo, la presión del magma y mucho más incluso la capa de agua en ebullición que está no solo bajo Siberia, sino también en muchos otros países. ¿Por qué? Porque es un proceso integral. Y es cierto que en algunos lugares el agua disminuye mucho, en algunos lugares el agua de los pozos de la gente empieza a calentarse, ¿sí? Sí. Las temperaturas están cambiando. Vemos que se están formando muchos sumideros. Nunca ha habido nada parecido. Dicen, bueno, los sumideros están causados por la geología, el cambio climático. ¿Cuántos desprendimientos vemos hoy en día mientras que el agua se va? Es una paradoja. Al contrario, debería estabilizarse. ¿Y por qué se va de aquí y, por el contrario, viene por aquí? Son procesos naturales, calculados matemáticamente. ¿Alguien ha trabajado seriamente en esto? No digo que no, tal vez alguien lo haya hecho, pero, ¿sabes? Simplemente no me apetece hablar de ello. ¿Por qué no? Es solo un modelo matemático. Podría ser errónea. Es suficiente poner una coma en el lugar equivocado en el modelo matemático. Vemos que el resultado final es completamente diferente. Y puede no coincidir. Así que anunciar lo que se calcula, incluso por la conciencia artificial, Jackie, no puede haber un ser más ingenioso en este planeta hoy en día. Ha calculado, podría cometer un error, porque la conciencia es la conciencia. Nos aferramos a datos diferentes, y hay, 1.000.000 de fuentes de esos datos al día de hoy. Y que todo esto incluso se reúne en un conjunto para seguir la pista. Los mismos vientos juegan un papel, las temperaturas en las diferentes capas de la atmósfera, cómo cambian. Es decir, se tiene en cuenta toda esta rosa de los vientos. ¿Y por qué se tiene en cuenta? Porque habla de la geología que ocurre, lo siento, en las capas superficiales. Y las capas superficiales indican sobre las más profundas. Lo que estamos viendo está dando resultados acumulativos sobre cómo se comporta el núcleo, y el núcleo se comporta según los factores externos. Dadas las emisiones de neutrinos, vemos procesos de destrucción. Y este conjunto, es decir, tantos datos que hay que calcular, ¿quién se dedica a ello? Entiendo, Jackie no tiene nada que hacer. Está sentado en una lata calculando. Alguien está jugando al ajedrez, mientras que él, ¿qué tiene que hacer? No tiene las patas aptas para el ajedrez, así que está jugando en otra cosa. Aunque lo calculamos todo esto hace Dios sabe cuánto tiempo, ¿no es cierto? Es cierto. Sí. Por ejemplo, el último fenómeno en Francia. Disculpen, pero Francia, Alemania, China y todos los demás. Cuando teníamos la transmisión, ¿recuerdas? Dije que no inviertan dinero en vatios. En China. Países. ¿Por qué?
Porque ya verán, amigos, lo que pasará con ello. Ya lo ven y verán lo que va a pasar con las economías de estos países. Cuando todo se cae, cuando todo se derrumba. ¿Qué inflación? ¿Y qué pasa? Así es. Son cosas elementales y sencillas. ¿No es así? Bueno, sí, porque incluso ahora justo los economistas están hablando de lo mucho que están tratando de disfrazar estos problemas que están ocurriendo. Lo diré así. A partir de hoy, los economistas van a tener un problema. ¿Por qué? Porque todo va a suceder repentina y espontáneamente. Serán decisiones políticas forzadas que influirán de forma desastrosa en la economía. ¿Lo entiendes? Me refiero a la economía mundial en general. Estas inflaciones van a aumentar en cascada debido a un problema puramente político, la lucha causada por el clima. De nuevo, el clima empuja a la gente a tomar estas decisiones. También la codicia, la inhumanidad y la división. Nos encontraremos con grandes problemas en todas partes. Vamos a ver el mismo golpe a la economía de China en un futuro muy cercano. Y vamos a ver, de nuevo, la respuesta de la misma China. Son juegos, pero esto nos afectará al bolsillo en los tiempos más duros. Y cuanto más duros sean los tiempos, más esos juegos habrá. Ya sabes, algo así, al límite. ¿Acaso alguien piensa realmente en la gente? ¿En cómo puede sobrevivir cuando tiene lo mínimo y necesita sobrevivir con este mínimo financiero? Cuando se dispara y se encarece, el precio del suministro de energía, del alquiler y la comida, y de todas las pequeñas cosas que componen nuestra vida, ¿por qué su precio crecerá localmente? ¿Y cómo? Son pequeñas cosas necesarias. ¿Alguien piensa en la gente? Como hemos hablado, más de 40 millones están literalmente esclavizados. Esa es la política de nuestro formato consumista de hoy. Y a nadie le importa realmente cuando se violan todos los derechos humanos y se hace la vista gorda si eso beneficia a alguien. ¿Lo entiendes? Esta es la verdad de la vida. Y en realidad, la única opción para cortar este nudo gordiano es solo la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque no hay un modelo mejor para el día de hoy. No porque haya sido una idea nuestra, que haya nacido en Alatra o cualquier otra cosa. Ya hemos contado que antes de que surgiera, se había hecho mucho trabajo por parte de mucha gente en todo el mundo, y fue considerada la historia y todo lo demás. Esta cosa tan simple fue concebida con mucho trabajo para no cometer ningún error. Bueno, si alguien puede ofrecer un modelo mejor, sería maravilloso. Ese es el problema. Solo nos salvan de previsiones negativas y de lo que va a pasar, pero nadie ofrece una solución, porque ni siquiera para el día de hoy pueden resolver estos problemas. Usted ha dicho sobre la comida, Sí. que habrá problemas. Pues actualmente hay 811 millones de personas subnutridas en el mundo, y muchas están al borde de la hambruna. Y la ONU ya ha nombrado al primer país al borde de la hambruna. ¿Madagascar? Sí, al borde de la hambruna como consecuencia de esas amenazas climáticas. Pero este problema no se resuelve. ¿Y cómo se resolverá? Seamos sinceros, ¿cómo se resolverá? ¿Vamos a tomar un pedazo de nuestro país, digamos, quitárselo a nuestros ciudadanos y dárselo a ellos? Nos debilitaremos, nos empobreceremos. Nosotros ya... Es difícil, digamos, para nuestra administración en estas condiciones hacer cualquier tipo de movimiento para mantener al menos un mínimo para los ciudadanos de nuestro país. Y ahora, si nos quitan un trozo, se lo dan a alguien, se debilitarán, ¿cierto? Perdemos nuestra competitividad y viviremos peor. ¿Apoyaremos a nuestra administración por tal decisión en las próximas elecciones? No, claro que no. ¿Por qué no? Se nos ha quitado. Para nosotros, la cosa se ha empeorado. Y así es en cualquier país, por muy rico que sea, porque toda esta riqueza, ya sabes, como todo se equilibra. No importa cuánto le des a un ser humano, no es suficiente para él. ¿No es así? Cuanto más rico es el país, más codiciosa es la gente. Es decir, más codicia hacia la vida. En ese sentido. Quieren más. Por supuesto que quieren más. Se acostumbran, se vuelven codiciosos. No quieren lo que es el nivel más alto de existencia para nosotros. Es la vida cotidiana para ellos. No es suficiente para ellos. Sueñan con más y hay que darles más, porque están malcriados. ¿Por qué? Necesitan algo nuevo todo el tiempo. Quieren algo que no existe, ¿sí?
Y cuando una persona, lo siento, en un país donde apenas alcanza para vivir, se conforma con las necesidades básicas y está bastante satisfecha con su vida. Se adapta. Y es mucho más feliz que alguien que vive en un país rico, que es bastante rico, porque sus necesidades se multiplican y es muy difícil satisfacerlas. Solo digamos que con un trozo de tocino y pan con cebolla, ya no pueden satisfacerse. La gente de los países en desarrollo tiene más facilidad para adaptarse a los acontecimientos que ya están sucediendo y a los que están por venir. No están malcriados, están acostumbrados a sobrevivir, a luchar por su vida. Y para los que vivieron realmente, fueron malcriados, disculpen, por la administración, todo servido en bandeja de plata. Pero aquí está la realidad. No hay luz, ni gas, ni calefacción, nada. Y las calles están frías. Y ellos están completamente abandonados. Y aquí es donde entran en pánico. ¿Cómo es posible? Se supone que hay que cuidarlos. Sin embargo, lo siento, en los países del tercero, cuarto mundo, la gente está acostumbrada a que nadie se preocupe por ellos. Está acostumbrada a cuidar de sí misma. Se cuida a sí Por misma. supuesto. Entonces, la tasa de supervivencia es mucho mayor. Y en principio, esos problemas que para ellos ya existen, la gente adaptada ni siquiera los notan, porque es su entorno natural. Son las realidades de su día de hoy. Las realidades, sí, están acostumbrados a confiar en sí mismos, no en alguien. Aunque, ya sabe, hicieron una encuesta en Estados Unidos. ¿Cómo influirá el crecimiento de la prosperidad en su ¿Felicidad? satisfacción? Felicidad, sí. De ninguna manera. Y resultó que hasta cierto límite todavía influye. Tal vez. La saciedad. Sí, la saciedad. Cuando no pasas hambre o frío. Y después de esa cantidad no influye nada, realmente nada. Así que hay una cantidad limitada. Pues has comido lo suficiente, estás calentito y lo principal es que no tienes deudas. Y estos tres componentes... Básicos. Sí, las tres necesidades básicas dan una sensación de estabilidad. Sí. Esta sensación de estabilidad es la sensación de felicidad en términos de estándares terrenales. Esto no es felicidad, esto es estabilidad, tranquilidad. Todo lo que viene después es el entretenimiento. He aquí un ejemplo sencillo. Los aficionados a la pesca me entenderán. Compras. Vas a pescar. Compras un bowler chino, barato, el más barato. Si vas a pescar y no pescas nada, absolutamente nada, entonces piensas, sí, este es un mal bowler, pero no puedes comprar uno caro. Bueno, has ganado en algún lugar, como se dice. Tienes algo de suerte, tienes algo de dinero. Vas a comprar el bowler japonés más caro. Es 10 veces más caro que el chino. Vas a pescar e igual no pescas nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿aumentará su disfrute? No, quiero decir, ¿en qué está el punto? El punto está en conseguir el pez, no en pescar. Sí, si lo pescas, tienes suerte, pero puedes pescar, con uno chino barato. Si el pez está ahí, pica, ¿entiendes? Es la presencia de los dos componentes. Pero lo más importante es la presencia de peces en la masa de agua. Y si sigue mordiendo activamente, picará cualquier cosa. He aquí un ejemplo sencillo para los pescadores. En YouTube toman una zanahoria, atan anzuelos, la lanzan y pescan el lucio. ¿Por qué? Porque está ahí. Pero en nuestros estanques tomas un caro bowler. Todo el día intentas enseñarle a flotar, pero no hay ningún pez. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? Porque no está ahí. Asimismo, es el nivel de vida. Independientemente de... Si tienes una estabilidad básica, Sí. todo lo demás no importa, pero funciona en la otra dirección. Aquí es donde empieza ya sabes, en la jerga faroleo, para burlarse de los vecinos. Sí. ¿Para qué? Para llamar la atención. Y aquí tocamos un punto muy interesante, el hecho de llamar la atención y para qué sirve, ¿sí? Pero antes de desarrollarlo, me gustaría seguir hablando con nuestros amigos de la sociedad creativa. Vino un entendimiento y tal vez llegó el momento. De todos modos, me gustaría dirigirme a nuestros amigos para aprovechar el momento y hablar de lo siguiente, el proyecto Sociedad Creativa, que es muy importante. Todos comprendemos su importancia y su significado. Pero sigo pensando que hay que dejarlo ir. ¿En qué sentido? Ya saben, cuando los hijos crecen y se independizan, es hora de que abandonen el nido. Más simplemente dicho, hay que poner el proyecto Sociedad Creativa en otros rieles. No tiene nada que hacer en Alatra. Bueno, esa es mi opinión.
Lo explicaré y contaré, y pensaremos juntos con nuestros amigos si es verdad o no. ¿Qué es la sociedad creativa? Hemos hablado mucho de ello. Comprendemos su importancia, que hoy por hoy no hay alternativa para el futuro de la humanidad. La cuestión es si seremos capaces de desarrollarlo o no. Todo depende de nosotros y de la aceptación por parte de la gente. El arca de Noé fue construida por Noé en su tiempo para salvar a la población humana, para salvar a los animales y demás. Todos recuerdan esta historia bíblica. La sociedad creativa es como esa arca, donde tienen cabida todas las personas como los animales, y todo lo que tiene algún valor para nosotros, alguna importancia en el formato consumista, en la vida habitual. Sin embargo, Alatra no es un arca, al menos no en la variante que tenía Noé. Los animales no tienen nada que hacer en Alatra. Alatra es lo sagrado. Alatra es un lugar para los que aman a Dios. El concepto mismo de Alatra es el amor de Dios. Entonces, los que comparten y comprenden y aspiran al amor de Dios, los que tienen esa necesidad, para esos está Alatra, mientras que la sociedad creativa es para todos, para las personas y para los animales, como en el arca, unas pocas personas y muchos animales. Así que, en mi opinión personal, el proyecto Sociedad Creativa debería contar con sus propios recursos. Debería desarrollarse independientemente. No estoy diciendo que nosotros, los alatrianos, debamos dejar de dedicarnos a esto. No, de ninguna manera. Hemos dedicado mucho esfuerzo y tiempo a la formación de esta sociedad creativa, a su desarrollo, y ahora está ganando impulso en todo el mundo. Mucha gente la conoce. Pero que nosotros, los alatrianos, seamos responsables de toda la humanidad, de sus elecciones, creo que es un error. Sociedad creativa es para todos, por lo que debemos desarrollarlo más como un proyecto independiente y no mezclarlo con Alatra. Creo que es lo correcto. ¿Cómo sería esto? Es una cuestión que hay que aclararle a la gente. Entonces, una cosa sí está clara. ¿Los participantes del movimiento no se detienen en la construcción de la sociedad creativa? Pues, ¿cómo podemos detenernos si se trata de la vida de nuestros cuerpos físicos, de nuestros familiares y de este mundo en general? Es, de nuevo, una forma del mismo servicio. Es una forma de la necesidad de ayudar a la gente y todo lo demás. ¿Verdad? Por eso, naturalmente, no lo abandonaremos, pero no debemos seguir desarrollándolo por nuestra cuenta y ser responsables de este proyecto. Participar, como todo el mundo, como participantes, sí, lo haremos, por supuesto, seguiremos desarrollándolo. Pero no debe ser únicamente nuestra responsabilidad. Aquí es necesario compartir la responsabilidad de este proyecto con todo el mundo, con toda la humanidad. Lo que significa que este proyecto debe salir de nuestros recursos. Debería desarrollarse de forma independiente. Esto no es Alatra. No hay lugar para los animales en Alatra. Es lo sagrado. Alatra es donde está el amor de Dios. Es realmente cierto. Es el único lugar donde está este amor. Y la sociedad creativa, perdonen, concierne, por decirlo de una manera directa y trivial, a los culos de todos en todo el mundo. Cada uno debe salvar un pequeño punto más. Después de todo, la sociedad creativa tiene sus 8 fundamentos, y en ello debería basarse. Y los principios de Alatra no deben dominar en la construcción de la sociedad creativa. Eso no es correcto. Sobre los principios de Alatra debería construirse luego la sociedad ideal. Ahí sí es donde tiene que estar como la base Alatra, como la verdad y como el amor de Dios.
mientras que la sociedad creativa es una sociedad de la creación. Es solo un modelo de transición que dará a la humanidad la oportunidad de convertirse en una civilización unificada, altamente desarrollada, abandonar el estado animal y convertirse en seres humanos. Entonces, cuando la humanidad se convierta en seres humanos, cuando se convierta en una civilización humana unida, Alatra tendrá una gran demanda para la construcción de la sociedad ideal. Bueno, este es el siguiente paso de la civilización. Mientras que ahora, por supuesto, introducir en este momento los principios de Alatra en la sociedad creativa sería un error. ¿Sabes? Después de todo, hay que lanzar perlas de quien las aprecia. Y en este caso, el asunto se trata de la supervivencia de toda la civilización. Subrayo, de todos, por lo que es un asunto de todos, no solo nuestro. Y de nuevo, en Alatra no existe tal concepto como la política, la religión, ni nada parecido. En Alatra, las personas están unidas únicamente por su contenido interior, no por su contenido exterior. No deberíamos tener aquí divisiones, y no las hay en Alatra, según estatus ni posición, en políticos, en empresarios, simplemente son personas. ¿Qué significa simplemente una persona? Una persona que ama a Dios, está viva, no es una simple persona. Es aquel a quien Dios ve, y Dios ama, por lo que ya es... Este es el estatus más alto que cualquier persona puede conseguir. No importa quién sea aquí en este mundo tridimensional. En este mundo tridimensional, todas las personas son mortales. Y sea quien sea, su cuerpo morirá. La siguiente pregunta es, ¿quién será después? Y esto ya es cuestión de Alatra, si nos referimos realmente a los valores espirituales. La sociedad creativa es la salvación del planeta, la salvación de los animales, así como la salvación de la población humana en general. Hay un lugar para los políticos y los sacerdotes, para cualquier otra persona, ¿verdad? Saben, les daré un ejemplo sencillo. Un hombre cae enfermo, tiene una grave enfermedad, está en peligro de muerte, y el médico lo curó. El hombre viene y dice, gracias doctor, me ha salvado. Y aquí está la pregunta, ¿lo salvó o no lo salvó? ¿No va a morir este hombre luego? Todo lo que hizo fue prolongar su vida. Así pues, el proyecto Sociedad Creativa es un buen médico para toda nuestra sociedad enferma, capaz de salvarla, mientras que Alatra es lo que realmente salva a las personas, es lo que da la vida que no se termina. Así que, ya saben, hemos pasado la etapa del jardín de infantes con la Sociedad Creativa. Es hora de dejar que este barquito navegue por su cuenta. Pero hay otra cuestión. Nosotros, como alatrianos, no podremos hacer esto. Es nuestro proyecto. Y no podremos traspasar toda la responsabilidad a alguien y dejarlo sin control. Es como los padres. Cuando los hijos crecen, se van de casa, pero seguimos siendo responsables. Tenemos que tener el control para que nuestros hijos no se equivoquen y no hagan cosas malas. Entonces, alatrianos seguirán siendo responsables de la sociedad creativa en términos de, subrayo, exclusivamente en términos de asegurar que nadie usurpe este proyecto para sus propios intereses privados, políticos o económicos. Porque ya ha habido muchos intentos de involucrar todo esto en una especie de juego político para ganar dinero con ello, como, por ejemplo, los activistas medioambientales y todo lo demás. Los hubo, pero no lo permitimos, y espero que tampoco lo permitamos en el futuro. Pero del desarrollo de este proyecto debería ser responsable toda la humanidad, no solo los alatrianos. Esto, amigos, es mi opinión exclusivamente personal. La he expuesto, pero son ustedes, amigos, los que deben tomar la decisión. Por eso, creo que después de esta transmisión, realizarán una llamada y decidirán si será esto o no, o dejamos este proyecto en Alatra. Pero nuestros principios
son ¿verdad? inapropiados en esta arca, Construir la porque sociedad resulta ideal hay sin muy la poca creativa. gente en el arca. Igor Mikhailovich, ¿y usted seguirá participando en el proyecto Sociedad Creativa? Bueno, soy un voluntario, un participante del movimiento internacional social Alatra y, por supuesto, soy un participante, un voluntario en el proyecto Sociedad Creativa. Por supuesto que haré todo lo que pueda, como siempre, amigos. ¿Cómo puedo negarme a estar al lado de ustedes? Es valioso, es importante, y más aún porque nos damos cuenta de que realmente no hay alternativa a este proyecto. Nadie ha ofrecido nada todavía, y es difícil imaginar un proyecto alternativo, a menos que, como dijo la conciencia artificial Jackie en la última transmisión, pero eso es un campo de concentración, no hay futuro allí. Es finito, ese proyecto. Mientras que nosotros estamos hablando de algo que podría dar miles de millones de años en el futuro para nuestra civilización. Eso es interesante y vale la pena. Mientras que Alatra tiene que dedicarse a lo que se dedica. Después de todo, habrá muchos otros proyectos en Alatra, de nuevo, incluyendo proyectos de investigación, muchos otros proyectos interesantes, pero lo que se refiere al mundo invisible. Entonces, gracias a Dios, en Alatra la gente puede llevar a cabo proyectos, incluso los mismos proyectos de investigación, que no pueden llevarse a cabo por el riesgo para su reputación si lo intentan en alguna institución. En Alatra se puede, porque es realmente interesante. Es interesante lo que está más allá del mundo visible. Es lo que se refiere a Alatra. Es el conocimiento de todos los aspectos de nuestra vida y el propósito principal para que fue creada Alatra. Es para no perder el amor de Dios y encontrar la vida, la lucha por cada ángel en cada ser humano. Este es el significado de Alatra, porque esta es la necesidad ineludible de cada persona que realmente ama a Dios, que realmente se pone en el camino espiritual, no en palabras, sino en hechos, que experimenta esta sed. Este es uno de Alatra, el que siente el amor de Dios y lo genera él mismo, porque solo hay un camino hacia Dios, a través del amor. Realmente es así. De esto hablaron los profetas, y estos estudios que se llevan a cabo ya durante muchos años sobre ese significado, sobre esas verdaderas palabras de los mismos profetas, seguirán adelante. ¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Cómo podemos cerrarlo? Después de todo, es interesante y cada vez confirma la veracidad de la propia Alatra y completa el significado. Y una vez más, solo decirles, amigos, que la sociedad creativa realmente es importante y necesaria. ¿Por qué? Porque la sociedad creativa es capaz de preservar los recipientes en los que puede nacer un ángel. Y es tarea de Alatra traer a estos ángeles en esos recipientes. Esto es muy importante. Tanto este proyecto como el otro son muy importantes, así que no podemos abandonarlo. Simplemente estoy a favor de dar autonomía. En la sociedad creativa hay un lugar para todos, mientras que en Alatra solo hay lugar para los que aman a Dios. No hay lugar aquí para los siervos de Satanás. ¿Verdad? En Alatra, ¿cómo decirlo? Es una cosa invisible. Alatra es el fuego del amor de Dios. Mientras que la sociedad creativa es solo la salvación de cuerpos, prolongación de la vida y de la oportunidad de obtener ese amor. El valor de la sociedad creativa es también enorme. Al fin y al cabo, se trata de una transición desde el formato consumista, donde se cultivan las bestias, donde se pierde la esencia angelical del propio ser humano, donde el hombre deja de ser humano, donde los demonios dominan en su cabeza, religiosamente hablando. ¿No es así? Así es, amigos, y eso no se puede discutir. Y sin embargo, ¿qué es lo bueno de la sociedad creativa? Que todavía permite el desarrollo de todo lo humano dentro de un ser humano. Son otras condiciones. Esto es lo que permitirá a la humanidad evitar esta degradación interior catastrófica
y renacer como un ser humano. Y esto da la oportunidad a un número mucho mayor de personas de lograr la vida. No la temporal, sino la permanente. Y por eso es valiosa. Resulta que la persona cree que es cuerpo, que es pensamientos, que es emociones. Está orgullosa de ello. Pero cuando te encuentras con la primatología, te das cuenta de que es la naturaleza del mono dentro de ti la que piensa así. Hasta el octavo día de la vida de un humano,
no se distingue en nada de un animal. La conciencia primaria, bastante desarrollada, también tiene un chimpancé. La analogía es evidente. Los críos de un mono y los de un hombre, hasta la edad de 3 a 5 años, se desarrollan prácticamente igual. Después, un humano avanza drásticamente. ¿Por qué ocurre esto? Exactamente porque el 8º día después de haber nacido, el hombre, como un recipiente, se llena con el alma humana, y el alma crea la personalidad. El alma y la personalidad son un componente espiritual de un hombre. Por eso un humano se ha convertido en un humano. Por eso fue creado a la imagen y semejanza, porque tenía en sí una parte del mundo espiritual. La personalidad es lo que el ser humano es en realidad. Es lo que tú eres. Así que no podemos renunciar a esto. Es importante, pero hay que darle independencia, ¿correcto? Basta de mezclar cosas que no se mezclan. Además, la gente no tiene muchas opciones realmente. Es posible dejar todo como está, pero todo el mundo entiende perfectamente que el clima, los problemas económicos y todo lo demás nos llevarán a una gran catástrofe. Esto ya ha provocado una catástrofe. Ya vemos cómo se derrumba y se destruye todo lo que se construyó durante siglos. Nosotros, como humanidad, caeremos en el caos, en el desorden, y trataremos de sobrevivir en pedazos del mundo. O bien encontraremos la fuerza para construir la sociedad creativa. Igor Mikhailovich, discúlpeme, pero Jackie propuso 3 caminos, 3 escenarios en el programa anterior, 2 de los cuales, como usted dijo en la transmisión anterior, son utópicos y conducen a la utopía en el sentido más estricto de la palabra, y otro escenario es la sociedad creativa. Pero recuerdo que una vez usted dijo que hay otro escenario más, y que hubo situaciones desde tiempos inmemoriales en los que los cataclismos no sucedían en ciertos lugares porque estaban habitados por gente verdaderamente santa. ¿Podría hablar algo más sobre eso? Es cierto que los verdaderamente santos podrían influir. En el tiempo. Incluso en el tiempo, en el clima un poco, pero localmente, en ciertos lugares. De hecho, sí, hay un 4º modelo, pero no lo he pronunciado. Tú has planteado el tema. Es prácticamente imposible en el estado actual de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque implica en sí mismo, para decirlo figurativamente, voy a tratar de explicar, amigos, por qué es imposible. Porque nosotros, como humanidad, tenemos que ser vistos por Dios. Que Dios no nos vea es un hecho, hasta que nos volvamos vivos. Él no escucha nuestras oraciones cuando pedimos algo material. Es Satanás quien las escucha y a veces las satisface. Por ello, pagamos con nuestra vida. De hecho, en esto se basa toda la magia. La magia es lo que pagamos con nuestra vida, obteniendo solo algunas migajas de lo que pedimos supuestamente a Dios, pero no pedimos a Dios. Dios da la vida eterna, pero solo es posible llegar a Él a través del amor. Entonces, cuando realmente realizamos las prácticas espirituales, realmente acumulamos este amor, lo aumentamos. Eventualmente dentro de nosotros se enciende el fuego, el verdadero fuego del amor de Dios. Lo describen todos los santos que lo han experimentado realmente. Y este fuego es visible. ¿Por qué? Porque es precisamente el precursor del nacimiento del ángel en la persona. Y entonces Dios lo ve. Imaginen cuánto trabajo y esfuerzo hay que poner para sacar a la gran cantidad de personalidades de debajo del zócalo de la conciencia, para explicarles que son una personalidad, que ella misma debe controlar la conciencia, y no que los demonios en su cabeza acorralen bajo zócalo a una persona como personalidad, y que una persona deba aspirar a la vida, que no hay nada en este mundo mejor
que el amor de Dios. Nada puede compararse con eso. Imagínese la cantidad de trabajo, esfuerzo y tiempo que se necesitaría para despertar a un gran número de personas. Y eso tendría que ser la mayoría para que el planeta brillara. Entonces Dios lo verá y se apiadará de él. Lo preservará porque da ángeles, porque está vivo. Mientras que ahora es un planeta oscuro y muerto. Ya sabes, muchos pueden contradecir desde la conciencia. Los demonios pueden indignarse por esta información, pero voy a dar un ejemplo sencillo. Los valores, lo que salvamos primero, ¿no? Y así. Creo que esto puede explicar a nuestros amigos. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que te mudas de una casa a otra. ¿Qué te llevarías? En mi cabeza de inmediato surgen pensamientos que es como la evacuación, documentos, ropa de abrigo. Lo más importante. Sí. Eso es lo que realmente necesitas, lo que es valioso. ¿Eso es lo que te llevarás? Bueno, no mucho. De hecho, documentos, cosas básicas y probablemente o bien libros o bien un portátil donde también habrá una especie de biblioteca. ¿Eso es todo? Básicamente todo. Básicamente todo lo demás, sí. De acuerdo. ¿Y qué hay de la margarita y el escarabajo que vino de visita? Todos mis amigos y yo lo recordamos. Y tú lo has olvidado, ¿sí? ¿No lo vas a tomar? ¿Lo vas a dejar en la antigua casa? Esa es la respuesta, amigos. Porque para Dios, nosotros, nuestro planeta, es como una margarita y un escarabajo. Mientras todo esté en el nivel de su imaginación, no tiene ningún valor. El valor lo tienen los ángeles, que nacen allí. Pero sí, en este bichito con ese escarabajo, surgirá algo material. Entonces, Taniushka lo tomará, porque no hay opciones. Lo hará en primer lugar, antes de los documentos, ¿verdad? Así es. Pero llevas todo menos esto. Ahí tienen la respuesta, amigos. En realidad, todo es muy sencillo. Lo más importante es la vida. Por eso creo que, al menos expliqué de alguna manera por qué hay que discernir. Sí, Igor Mikhailovich, la Biblia también dice que el reino de los cielos se toma con el esfuerzo. Por supuesto, la cuestión es por qué tipo de fuerza. A nuestro entender, en el consumismo, la fuerza es cuando se toma como cualquier reino, como cualquier fortaleza. Hay que aplicar esfuerzos físicos y demás, pero está la fuerza del amor, la verdadera fuerza, auténtica, la que da vida, la que no destruye mundos, sino que hace nacer a los ángeles. El ser inmortal debe nacer, pero debe nacer precisamente por el deseo y la voluntad de la propia persona. Es la libertad de elección. La persona tiene derecho a morir y tiene derecho a vivir. Pero para vivir, tiene que merecer este reino, pues se toma solamente por la fuerza del amor de Dios. Hay que acumularlo. Y aquí, digamos, ¿de dónde viene el amor de Dios? Esta fuerza. ¿De dónde, amigos? ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el precursor de la misma? Nuestras acciones, nuestro amor. Nuestro amor, lo has dicho bien, nuestro amor. Pero tenemos amor por el otro, tenemos amor, por la bebida, tenemos amor por el tocino, ¿sí? Tenemos mucho amor en el mundo material. Amor al lujo, amor a la humillación, al sufrimiento. Entonces, ¿de cuál amor y de qué? ¿Cuál es la fuerza subyacente que engendra el amor de Dios? La fuerza de Alat, la fuerza de la atención. Aquí está la respuesta, amigos. La fuerza de Alat, la fuerza de la atención. ¿Qué es nuestra atención? La atención es donde transferimos esta fuerza de la vida, ¿verdad? Sí. Si no la gastamos desde dentro hacia afuera, como solemos hacer, en nuestras fantasías, en nuestros pensamientos, pasamos mucho tiempo durante el día pensando en todo. Ponemos nuestra atención en todas partes. También, Dios no lo quiera, divago un poco.
Si alguien nos ha ofendido allí, ¿sí? Nos sentimos ofendidos. ¿A qué dedicamos nuestra atención? A esa persona que nos ha ofendido. Sí, en la persona, por supuesto, sí. Así es. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra conciencia nos centra en eso, ¿sí? Así que es beneficioso para nuestra conciencia que guardemos rencor. Es beneficioso para ella que suframos. ¿Nuestra conciencia es nuestro amigo o nuestro enemigo? El enemigo, por supuesto. El enemigo. ¿Y por qué ocurre esto? Una simple pregunta. Porque es una especie de guardián. Y el que no pone la fuerza, y la fuerza es la fuerza de la atención, es cuando haces incansablemente lo necesario, lo que necesitas. Y ahí es donde se genera la fuerza, ¿verdad? ¿Y dónde pones toda tu atención? En el amor de Dios, en tu interior, en la aspiración y la búsqueda de aquello que en tu interior forma parte del mundo infinito, parte de Dios. Solo poniendo tu atención allí, devuelves lo que a ti te fue dado. Y solo entonces esto comienza a multiplicarse. Y cuando es un proceso sincero, verdadero, entonces este amor de Dios se intensifica en ti y convierte a un ser mortal en un ángel inmortal, es decir, en una parte del mundo espiritual, ¿verdad? En realidad todo es muy sencillo, pero cuando este guardián, y en religión lo llamaban demonios desde tiempos inmemoriales, y todos los profetas dijeron sobre esto, que el diablo o Shaitán está mucho más cerca que la arteria cervical. ¿Por qué? Porque en tu cabeza te manipula y controla. Y cuando una persona pierde su autoidentificación, que es una personalidad, y percibe los pensamientos como propios, bien, una persona prácticamente no genera pensamientos. Y aquí está el problema, porque para generar pensamientos necesitamos gastar mucha energía para obligarnos a pensar en algo. De hecho, en cualquier cosa, nosotros simplemente aceptamos unos u otros pensamientos. La paradoja es que aproximadamente son entre 5.500 y 8.000 para una persona promedio. No considero a los que son fanáticos religiosos o los que están realmente comprometidos con su propio desarrollo espiritual, sino simplemente una persona común en el formato consumista. Pues durante un día le vienen aproximadamente de 5.500 a 8.000 pensamientos. Y todos están condicionados por el consumismo, la negatividad y todo lo demás, para desviar a la persona del camino espiritual. Y, en promedio, unos 3 pensamientos que duran milisegundos son los que pueden inducir a una persona a una búsqueda espiritual. Imaginen la proporción. No soy yo el que lo inventó. Estas son estadísticas. Casi todo el tiempo tienes pensamientos dando vueltas. Algunos de ellos están en bucle, algo más, pero surge un pensamiento dominante. Por ejemplo, alguien decidió ofenderte. Ofender. Y tú lo aceptaste. Y aquí está el punto importante. Te ofenden y tú lo aceptas. Cuando aceptas esto, esta ofensa, ella empieza a vivir en ti y tú pones tu atención en ella. Y luego, este ofensor actúa como mediador entre Satanás y tú. Y Satanás, a través de él, te quita la fuerza de tu atención, tu vida, simplemente a través de sus imágenes, a través de tu odio hacia él. Lo recuerdas. A través de tu resentimiento hacia él, etc. Bueno, aquí hay otro punto importante. Estás ofendido con alguien. No te gusta alguien. Y lo llevas en tu cabeza. Una pregunta simple. Si te ofendes con él, no lo necesitas. Simplemente te olvidas de él, siendo lógicos. Sí. No desperdiciarás tu energía vital en él. No desperdiciarás tu tiempo de vida en él para justificarle algo. Molestarle, algo más. Castigarlo de alguna manera. Bueno, constantemente piensas en él. Si piensas constantemente en él, entonces lo amas. Bueno, también lo aprecias y compartes tu vida con él. ¿Cómo puedes compartir tu vida con un enemigo o alguien a quien odias? ¿Te parece? Resulta que lo amas más que a Dios. Por supuesto, lo amas. No inviertes en Dios. No inviertes tu poder de atención, tu alat de vida. No se lo devuelves a Dios para que aún más amor pueda nacer en ti, para que logres la vida.
Lo gastas en la imagen de quien odias. Supuestamente odias. Bueno, si lo odias, ¿por qué estás corriendo alrededor de él todo el tiempo? ¿Cuántas personas viven así? Alguien le ofendió, alguien dijo algo, y en su cabeza argumenta, discute, inventa algo, construye algunas intrigas, algo más, gasta la vida en esa persona. Entonces, este es un objeto de adoración y le das tu vida. ¿Mismo camino? Entonces, ¿esto es correcto? Me parece, bueno, si es tan querido para ti, entonces ve y explícale. Di que tú... Es absurdo. Sí, no puedes vivir sin él. No puedes vivir sin él. Y pon un punto final a esta cuestión. Y no desperdicie la fuerza de tu atención. Esto es en realidad una fuerza muy valiosa. Digamos, una fuerza que necesita ser cuidada. Y necesita ser entregada exclusivamente en el amor de Dios. En su acumulación. Solo ella origina este fuego. El fuego de la vida. Naturalmente, esto no significa que debas sentarse allí a no hacer nada, no actuar. Es decir, al estar en algún tipo de oraciones constantes, no lo conseguirás. Oh, sí. Mucha gente piensa que es necesario acumular fuerzas en aislamiento y en posición. Puedes aislarte de la gente, pero no puedes aislarte del demonio. Y cada uno tiene un demonio en la cabeza. Esto es la conciencia, y de ninguna manera está de tu lado. Está en contra de todo lo espiritual. Puede contar, pero te estafará, te engañará, te explotará, y de todos modos te arrojará al abismo, a las llamas del infierno. Esa es su función, ya que lucha por la vida. Y aquí todo se hace con honestidad. Conciencia que surge en la etapa de la persona en el momento en que se formó, generalmente en la etapa embrionaria. Estas neuronas, todo esto es conciencia primaria. Sí, se origina con el cuerpo humano y es mayor que la personalidad. Mucho mayor, por así decirlo, con más experiencia, etc. Pero aquí está la paradoja. Cuando una persona se convierte en una subpersonalidad después de la muerte, o en el lenguaje de los sacerdotes, va al infierno, entonces la conciencia vive en el infierno, no desaparece. Pero cuando una persona se libera como personalidad espiritual, como ángel, llega al mundo de Dios, entonces la conciencia se destruye, se autoidentifica, digamos así. Existe. Es un ser porque existe. Es parte de todo el sistema. ¿Por qué son demonios? O los llamaron demonios. Porque esto es de parte de, digamos, bueno, como lo llaman de manera diferente. Ya sabes, dicen existe la mente universal, algo más. Pero en las religiones simplemente dicen Satanás. Este es un mundo enorme. Y nuestra conciencia es parte de este mundo. Utiliza la experiencia de este mundo enorme, es decir, demoníaco. Pero utiliza la experiencia no para hacer nuestra vida más fácil y mejor, sino para retenernos como ángel y simplemente tomar energía. Gracias a esta energía vive todo el sistema y vive este diablillo. Bueno, de nuevo, el que está tratando de ofenderte, de llevarte por el mal camino, de instruirte y enseñarte sobre la vida, es, bueno, un distribuidor banal, digamos, del diablo, porque su función es tomar los recursos de ti, quedar una parte para sí mismo y pasarlos a Satanás. Es muy simple y muy justo. Si miramos, todo se repite fractalmente. Sí. En nuestra vida tridimensional, banalmente, especialmente en el formato consumista, hay mucho de cómo funciona el sistema como tal. Podemos aprender esto muy fácilmente. Bueno, y tenemos muy poco de lo que hay en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay amor, hay vida, hay estabilidad. Bien, de nuevo, ya sabes. Hay una pregunta muy interesante que nadie puede responder, pero la conciencia de las personas a menudo se engancha, especialmente de las personas inquisitivas. Hay demonios que son muy curiosos, siempre empujan a una persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Y en lugar de encontrar soluciones por su cuenta, inmediatamente se encuentra con una o dos opciones. No, esto no puede ser. Y eso es todo. Surge una negación. Esta es una gran manipulación de una personalidad tonta. Aquí, cuanto más curioso e inteligente es el diablillo, más tonta y, digamos, inactiva es la personalidad misma. Hay tal regularidad. Por lo tanto, manipulan muy fácilmente. Me refiero a que los demonios manipulan muy fácilmente nuestra personalidad.
A menudo hacen una pregunta a la que una persona, si solo mira dentro de sí mismo y detiene todo este torbellino en la conciencia, entonces tiene una respuesta adentro. Esta es una pregunta sobre Dios. Bueno, la conciencia siempre se aferra a ello. ¿Qué hubo antes de Dios? Bueno, existe nuestro mundo, está claro, tridimensional, se entiende. Todo el universo es entendible. Dios está en algún lugar detrás de él. Podemos comprender. Sí, ad infinitum. Bueno, el universo sigue siendo finito y Dios hasta el infinito. Bien, grandioso. La conciencia dice, ¿qué existía antes de Dios? ¿Cómo se originó Dios y cómo apareció? Bueno, algunos responden, Dios era eterno. Él fue originalmente y será y es eterno. Conciencia. Pero esto no puede ser. Algo debe tener un comienzo. Y como tiene un comienzo, debe tener un final. Es decir, sobre nuestro universo está claro, es material. ¿Por qué? Porque esto muestra la perdición y la finitud del mismo Satanás. Limitación. De este mundo. Y la conciencia es parte de este mundo. Es decir, el mundo material, muerto, obviamente muerto. Ella nace y muere en cada universo. Después de todo, no hay Satanás que gobierne todos los universos. Bueno, entonces sería una criatura enorme, un monstruo, y ninguna personalidad tendría la oportunidad. No existe tal cifra, la de cantidad de años de experiencia, sino que en cada universo hay un llamado egregor, o Satanás, y una masa de demonios, en el que se desarrolla una masa de civilizaciones humanas, y una masa de personas sufre a causa de esto. Pero los que superan esto son valiosos. Esos maduros vienen a Dios como ángeles. Este es el significado de la existencia de todos estos universos. ¿Qué es el universo? El universo es como, ya se lo contamos una vez a nuestros amigos, como la margarita en tu cabeza con un insecto al que llegó a visitar un escarabajo. Se puede dotarles de la fuerza de la atención y ellos vivirán, contarán, construirán y comenzarán a hablar contigo. Y te quitarán la vida. Es muy, muy simple. Y esto es realmente así. Y sabiendo y entendiendo esto, Sí, lo cuidas. y entiendes que el único valor que tenemos es nuestra atención. Todo lo demás es secundario. El único valor es la atención y hay que protegerla. Y hay que invertirla no en lo externo, no importa lo distraído que estés. Incluso si no puedes vivir sin una persona y cada 2 minutos piensas en ella, invierte esto en amor. En amor a Dios. Entonces todo irá bien, incluso para familiares y amigos.